Hey, bienvenido, bienvenida a Crea Ahora, tu canal donde vas a crear justo ahora cualquier cosa que te puedas imaginar, ¿ok? Hablamos desde cosas de programación, como edición y otras cosillas que te puedo ir enseñando a lo largo de los videos. Tú me puedes comentar cualquier duda en la parte de los comentarios y yo te la contesto. En esta ocasión veremos cómo poner una imagen personalizada como fondo para nuestra aplicación. Aquí en la parte derecha puedes apreciar que viene una activity donde pusimos un texto y pusimos un botón que en vez de decir like dice Nike. Eso lo podemos cambiar desde este XML. Acá en la parte del botón simplemente pues le podemos poner que sea un super like, ¿no? También. Y ya eso al momento de actualizarse lo manda a nuestra aplicación y podemos verlo completamente en tiempo real. Este es un emulador de Android, pero bueno, vamos a pasar a lo que nos importa, que sería cómo poner en este fondo blanco una imagen personalizada. Es muy sencillo, simplemente nos venimos aquí a la parte superior donde tenemos esta primera instrucción, por así decirlo, que sabemos que se cierra hasta acá, hasta el fondo, nuestro constraint layout, por así decirlo. Y bueno, aquí antes de que cierre con esta primer diamante, este primer más menos, ¿sabes? Bueno, vamos a ponerle simplemente el background. Vamos escribiendo aquí back. Y bueno, aquí nos autocompleta el completador de texto de código. Seleccionamos el primero y damos enter para que se autocomplete. Una vez que ya se haya autocompletado, bueno, podremos seleccionar algún color que nos guste, que nos interese, o también ponerle alguna imagen como tal. Miren, principalmente yo puedo poner que sea un Purple 700 y va a cambiar a esta tonalidad que estamos viendo aquí, la previsualización, que recuerden que esto podemos ponerle que simplemente nos muestre el diseño para que no muestre el blueprint, la impresión en azul. Podemos cambiarlo aquí un poquito más claro, lo mostramos y bueno, es la misma tonalidad que tiene nuestro botón, pero yo quiero poner una imagen personalizada. ¿Cómo le hago? Bueno, quitamos esto de aquí. De hecho podemos quitarlo todo y volverlo a escribir para que sea un poquito más rápido. Y podemos seleccionar el @drawable y que nos muestre como este icono por defecto que viene en nuestra aplicación. Aunque además de poner esta imagen que viene por defecto, podemos irnos acá a nuestro proyecto. Si no te sale esta pestaña de la izquierda, simplemente vas a Vista o View. Aquí pones herramientas de ventanas y le das en proyecto, ¿ok? Y automáticamente se te abrirá esta ventana que está apareciendo aquí a la izquierda. Aquí la cerré. ¿Por qué? Porque se minimizó y la vuelvo a abrir, ¿ok? Sin mayor preocupación, es muy rápido, muy sencillo. Nos vamos a App, luego acá nos venimos a Res, que sería recursos, y por acá entramos a Drawable, que viene a ser donde tenemos este background, ¿no? Para nuestro icono. Aquí podemos arrastrar o copiar alguna imagen que nosotros queramos poner dentro de nuestro proyecto. Yo me voy a la parte acá donde tengo mis imágenes. Una vez que ya tengo copiado una imagen en el portapapeles, simplemente doy control V sobre esta carpeta de Drawable y aquí me va a decir que si la quiero en Drawable o Drawable versión 24. Simplemente le pongo en la primera, le pongo que OK. Como quiero que se llame, bueno, así tal cual como viene. Ahí la guardo y aquí ya puedo seleccionarla. Le puedo dar doble clic para previsualizarla y podemos ver que es un Pikachu en pixel, ¿ok? En pixel art. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Pues simplemente aquí yo selecciono todo ese texto después de la diagonal y escribo el texto que yo quiero. También se puede autocompletar, le doy un enter y bueno, aquí ya nos está mostrando la imagen que queremos poner por defecto. Nada más la mandamos para que veamos cómo se va a ver ya en lo que viene a ser la aplicación, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer que no se vea tan estirada la imagen? Bueno, acá en la parte de la derecha, en nuestro Android Studio, viene la pestaña Atributos y aquí podemos mover muchas cosas, ¿ok? Desde cómo queremos que se maneje, si Match Parent o Wrap Content, que esto lo que hace es que ajusta, vaya, dependiendo del espacio de la pantalla, o también puede ser que lo ajuste al tamaño de la imagen. Aquí la pongo solamente en diseño
y aquí podemos ver que solamente agarra como el tamaño de la altura de la imagen y aquí agarra pues ambos tamaños, ¿no? En consideración, y aquí rellena completamente todo el espacio que necesite. Estas son las diferencias. Acá también podemos rotarlo sobre el eje X para que la vista se vea distinta, sobre el eje Y y también sobre el mismísimo eje Z, que por defecto sería el eje Z el que se movería para rotar nuestra imagen, ¿ok? Vaya, sobre una vista 2D, el X y Y ya vendría a ser como una vista 3D. Si te gusta moverla ahí, le puedes mover sin ningún problema. Acá viene la escala, repito, podemos simplemente hacer que se ajuste a su tamaño original, y por supuesto que vienen muchas otras opciones como la visibilidad, si queremos que sea invisible o si queremos que sea visible, pero esto ya sería más del layout, ¿ok? Y como puedes ver, tenemos muchas otras configuraciones que podemos seguir adaptando sin ningún problema. Bueno, hasta aquí llega este pequeño tutorial. Espero que te haya servido cómo poner una imagen de fondo en tu aplicación. Si te sirvió, por favor, puedes dejar tu like, compartir el video, comentar algo para que el algoritmo de YouTube lo comparta a más personas este tutorial. Si tienes alguna otra duda, déjamelo en los comentarios sin ningún problema. Intentaré solucionarla lo más pronto posible. Nos vemos en el siguiente video con más contenido. Bye bye.